El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha querido traer a estas Cortes una proposición no de ley que pretende ser una respuesta eficaz a una de las necesidades más acuciantes de nuestra labor política, la lucha contra el fraude fiscal. El fraude fiscal es un drama que en los últimos años nos ha costado a los españoles miles de millones de euros que no se recaudan porque unos sí cumplimos con nuestras obligaciones fiscales y otros no lo hacen. Esto quiere decir que mientras el Gobierno del Partido Popular realizaba los mayores recortes sociales que hemos conocido, que mientras el Gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy dejaban caer sobre las espaldas de la clase media y trabajadora la mayor subida de impuestos de la democracia española, se nos escapaban cuantiosos y necesarios ingresos porque algunos estaban jugando con trampas contra Hacienda y contra todos. Hablamos, como dice el enunciado de esta iniciativa, de competencia desleal entre quienes defraudan y los empresarios, profesionales y ciudadanos que sí cumplen honestamente con las normas tributarias. Y es que el posicionamiento de Ciudadanos a este respecto parte de la necesidad que tiene nuestro sistema político de premiar fiscalmente a la clase media y trabajadora que cumple escrupulosamente sus obligaciones con Hacienda y castigar sin respiro a los defraudadores fiscales. Seguramente, con que el señor Montoro hubiese compartido este principio tan elemental, ni hoy estaríamos lamentando la vergonzosa amnistía fiscal, ni la clase media española habría sufrido semejante hachazo fiscal al llegar el señor Rajoy al Gobierno en el año 2011. Es necesario, por tanto, implementar a nivel nacional un plan de choque contra el fraude fiscal, para el cual Ciudadanos pone encima de la mesa 8 premisas iniciales. En primer lugar, recuperar esos 2.800 millones de euros perdonados por el anterior Gobierno del Partido Popular a los defraudadores. En segundo lugar, conseguir que las entidades bancarias informen de las actividades de sus filiales en paraísos fiscales. En tercer lugar, reforzar el servicio de prevención de blanqueo de capitales. En cuarto lugar, que la agencia tributaria controle las SICAP, haciendo que las que no sean realmente dejen de tributar a ese privilegiado 1%. Revisar la lista de paraísos fiscales e incluir de nuevo en ella a los estados que no cooperan. Establecer el derecho del consumidor a abonar con tarjeta de crédito cualquier pago superior a los 10 euros. Acometer con urgencia una reforma sustancial del delito fiscal y, por último, potenciar los medios y la autonomía de la agencia tributaria. Como ven, se trata de medidas que se corresponden al absoluto sentido común. En primer lugar, vigilancia absoluta sobre las operaciones en estados que puedan ser considerados paraísos fiscales, intransigencia con las mismas, dotación de medios a la agencia tributaria y, por supuesto, recuperación de lo perdonado por el señor Montoro a los defraudadores en esa mal llamada amnistía fiscal. Porque lo que resulta evidente es que el Gobierno de España no ha hecho lo suficiente en la lucha contra el fraude fiscal. Mire, por cada euro que España invierte en la lucha contra el fraude, Francia invierte 3,5 euros y Alemania 5 euros. Y mientras la plantilla, es decir, los medios humanos en España suponen un total de 24.000 efectivos, esa cantidad en Francia o en Alemania superan los 110.000 trabajadores. Y estos sí que son datos objetivos, señorías, que demuestran que la lucha contra el fraude no ha sido una prioridad hasta ahora en ninguno de los gobiernos de la nación. Y, por supuesto, que deberíamos empezar, como no puede ser de otra manera, por exigir esos 2.800 millones perdonados ilegalmente por el Gobierno del Partido Popular. Esa vergonzosa amnistía fiscal que marcaba una tributación al 10%, pero que en realidad terminó siendo una amnistía de la propia amnistía, porque no llegó a un tipo de tributación ni tan siquiera del 3%. Así, evidentemente, señorías, no se lucha contra el fraude fiscal. Termino recuperando la idea que marcábamos en el texto de nuestra proposición de ley. La lucha contra el fraude fiscal debería de ser una prioridad en la labor de todos los poderes públicos, del legislativo y aquí, de un Gobierno nacional que no confunda a quien merece ser castigado, el defraudador, con quien debe ser premiado, el ciudadano que cumple, y del Poder Judicial, que necesitará que le dotemos de todos los medios necesarios para poder perseguir la trampa. Y, por último, debemos asumir una tarea pedagógica que construya una sociedad intolerante con quienes, mediante la trampa,
lastran las normas que nos hemos dado y torpedean el estado de bienestar buscando un enriquecimiento despreciable desde el punto de vista ético. Por tanto, reclamo el apoyo de todos los grupos parlamentarios de estas Cortes, retomando el principio que a juicio de Ciudadanos debe primar en la tarea fiscal del Gobierno. Premiemos a los pequeños empresarios, autónomos y ciudadanos honestos, a esos héroes anónimos que cumplen escrupulosamente con Hacienda para con esfuerzo sostener nuestro estado de bienestar y persigamos y castiguemos con firmeza a los tramposos y a los defraudadores que nos estafan a todos. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a los grupos parlamentarios que van a apoyar esta proposición no de ley, aunque, por supuesto, como él no podía acabar de otra forma, intentaremos entre todos mejorar, como han dicho el señor Izquierdo, o el señor Sarrión, o el señor Díez. Lo que tenemos que llegar es a ese acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para crear una nueva reforma fiscal que dure durante muchísimos años y que acabe con todas estas prácticas delictivas en las cuales muchos de los que se denominan amiguetes del poder se refugian para poder no pagar sus impuestos. Y me voy a referir precisamente a los señores del Partido Popular y, por supuesto, permítanme que en este caso seamos bastante restrictivos en el tema de abrir la mano con las propuestas que nos quieran hacer ustedes de votar por separado cada uno de los puntos que llevamos en nuestra proposición no de ley. Realmente lo que nosotros queremos es un plan global para la lucha contra el fraude fiscal y, por lo tanto, creemos que todos nuestros puntos son absolutamente imprescindibles para lograr ese fin. Podemos entender de ustedes, del Partido Popular, que no les guste la expresión amnistía fiscal, porque, como ya lo hemos explicado anteriormente, nuestra intención no es acabar con que la gente no pueda llegar a acuerdos para poder pagar lo suyo, sino lo que no queremos es que sirva como un perdón a los defraudadores y a aquellos que incumplen las leyes. La verdad es que a los señores del Partido Popular se les llena a ustedes la boca como la supuesta lucha, ya se lo dije ayer en la pregunta al señor Herrera, están siempre diciendo las palabras bonitas, siempre lo estamos haciendo, nosotros ya lo llevamos haciendo, pero lo que al final todos los ciudadanos ven es que ustedes no cumplen realmente con la ley. Lo que ustedes hacen es beneficiar a esos amiguetes que no cumplen con la ley. Además, esta proposición no de ley no va de votarla un punto sí o otro punto no, sino que lo que nosotros queremos es que sea un plan integral, como he dicho antes, de lucha contra el fraude fiscal y que además premie a aquellos que sí que cumplen o que sí que cumplimos, esa clase media y trabajadora que está sufriendo los grandes embates de la crisis que hemos tenido en estos últimos años. Y que, por supuesto, castigue a todos aquellos que están defraudando y que están haciendo cuestiones ilegales. Como todos ustedes saben, esta proposición no de ley, como bien dijo el señor Martínez, se aprobó en el Congreso de los Diputados en esa malograda legislatura de 4 meses y que se aprobó con los votos a favor de todos los grupos del Congreso, excepto el Grupo Popular, que no se adhirió a la lucha contra el fraude fiscal. Yo creo que deberían de sorprendernos, deberían de apoyar esta iniciativa, porque de lo contrario ese no suyo, que me imagino que es lo que están planteándose, resonará en toda Castilla y León como ese apoyo tácito a aquellos que se benefician de las amnistías fiscales, a esos amiguetes que se pueden beneficiar de sus amnistías fiscales y que además se jactan de ser insolidarios con todos aquellos otros ciudadanos que sí que cumplimos con la ley y que sí que cumplimos con nuestras responsabilidades fiscales. Sean valientes y que voten sí, voten en contra de lo que les puede decir sus jefes también en Madrid, dado que me lo recuerda constantemente, y voten contra el fraude fiscal. Y si se atreven a votar que sí, vayan después a Madrid y díganle al señor Rajoy que nos explique cuántos de aquellos que se beneficiaron de esta amnistía fiscal aparecen en los papeles de Panamá que hemos tenido ocasión de conocer entre todos. Yo creo que deberíamos de, entre todos,
plantearnos que el votar no a esta proposición de ley es votar sí a los defraudadores, votarles sí a aquellos que incumplen todas las ¿cómo diría? Es votar sí a todos aquellos que se dedican a intentar acabar con el estado de bienestar. Creo que sería importantísimo que ustedes también se libraran del lastre del señor Montoro, como muchas veces dice el señor Herrera aquí, y que votaran sí a esta proposición no de ley. Muchísimas gracias.